¿Te engañaron sobre la cábala? ¿Te dijeron una cosa y te encontraste con otra? Quédate hasta el final para revelar los 10 mitos más comunes de la cábala. ¿La cábala es una religión? La cábala no es una religión en sí misma, pero sí es el misticismo judío. Como tal, forma parte del judaísmo. La cábala tiene además otras definiciones dentro de este contexto. La cábala puede ser la lectura secreta de la Torá, la transformación de la realidad mediante la palabra, para lo cual necesitamos el idioma hebreo, la lectura más bien mística de distintos textos que pueden ser apócrifos o que pueden estar canonizados, que nos dan una visión completamente diferente de lo que sabíamos hasta ahora. Como la cábala no es una religión, de todas formas, todo su estudio se hace bajo ese contexto. Y no hacerlo, es decir, sacar las interpretaciones fuera del contexto judaico, es lisa y llanamente un error. Todos los rabinos son cabalistas. Un rabino es un maestro que instruye acerca del judaísmo y que puede estar interesado o no del aspecto místico de la Torá, del aspecto secreto que trae literalmente lo que es la Kabbalah. Sin embargo, no todos los rabinos son cabalistas, hay que entrenarse de una manera muy especial, hay que tener cierto nivel de intuición, además del conocimiento intelectual, para poder entrenarse y ejercitarse dentro de lo que es una práctica cabalística. También recordemos que existieron muchos cabalistas cristianos que obviamente no eran rabinos. La cábala está relacionada con la astrología, con el hilo rojo, con el tarot y la numerología. Muchas ciencias y mancias están relacionadas con la cábala, en particular los aspectos vinculados con lo misterioso, con lo esotérico, con lo oculto. Por eso vamos a encontrar que efectivamente la astrología tiene una vinculación con la Kabbalah. Debemos decir que la astrología no determina, pero sí influye, y de hecho los textos más importantes de la Kabbalah la incluyen en forma muy detallada y específica. Dentro de este área también tenemos la Kabbalah meditativa, práctica o mágica, que es un corpus enorme de práctica que sí está dentro de lo que podríamos denominar el entrenamiento específico para la puesta en marcha de la Kabbalah. El hilo rojo, por ejemplo, tiene orígenes anteriores a lo que hoy llamamos Kabbalah, pero está dentro de lo que es el folclore tradicional judaico. El tarot forma parte de la cábala cristiana que se origina en la cábala hebrea. La numerología, simbología numérica hebrea o gematria, forma parte fundamental de los estudios de cábala, no solo la parte intelectual, sino también la parte práctica que se puede aplicar todos los días y en tu vida cotidiana. La gematria es uno de los métodos más importantes de autoconocimiento personal dentro de la cábala. ¿Ya viste estos otros videos? Navega por mi canal y descubrilos. Hay mucho material para investigar. También podés ver y escuchar las emisiones en vivo de YouTube. Recomendá mi canal a tus amigos y conocidos, suscríbete y dame tu like. No han existido mujeres cabalistas. Que no se hubiera difundido su obra no significa que no las hubiera. De hecho, hubo muchas. Recordemos que los antiguos profetas, las antiguas profetas son los cabalistas de hoy. Y en cuanto a la mujer, podemos mencionar a Sara, Miriam, Hulda, Débora, Abigail y muchas más. Hemos visto en profundidad este tema en el curso Cábala y Mujer. El Rabbi Haim Vital, por ejemplo, tenía estrecho contacto con numerosas mujeres que tenían una intuición muy especial. Tenemos a Francesca Sara, Osnat Barzani, la doncella de Ludmir.
El rabí Abraham Abulafia, por ejemplo, le enseñaba Kabbalah a sus hijas, y como si esto fuera poco, y en épocas más modernas, el rabí Aryeh Kaplan tenía una discípula mujer. La Kabbalah es para todos. Todos pueden tener acceso a la Cábala. En los últimos 30 años se han abierto y difundido estos temas que antes estaban ocultos, y es verdad que puede uno acceder a distintos niveles de la Cábala, pero no todo es para todos, ni la Cábala es para todo el mundo. Se trata de una elección, se trata de que te sirva, se trata de que te sientas identificado, y además que estés preparado para recibir ciertos conocimientos relacionados con la energía y que puedas manipularla. No todos están preparados para esta tarea. Por ejemplo, si hay ciertas cosas del judaísmo con las cuales no te sentís identificado, o no te gusta, o tenés cierto complejo o problema con respecto a los judíos, obviamente la Kabbalah no es para vos. La Kabbalah demanda estudio, práctica y discernimiento constante. Y además, la Kabbalah tiene cierto grado de complejidad. Recordemos que primero se estudia en forma literal los textos bíblicos, los textos canonizados y además los apócrifos, que hay que tener idea del idioma hebreo, que hay que reconocer ciertas partes que podrían ser errores o áreas negativas del ser para poder trabajarlas. Es decir, hay que tener un conocimiento personal propio y un valor, es decir, un coraje para acercarse a ciertas áreas individuales y personales que no todos tienen. De tal manera que la Kabbalah sí es para todos, pero tú puedes elegir y discernir si es realmente para ti. La Kabbalah genuina es enseñada por franquicias internacionales, religiosas o laicas. La manera original de la enseñanza de la Kabbalah, del misticismo judío, de este estudio y práctica profundo que tiene que ver con la movilización de energías interiores del ser, con la divinidad, con el ascenso, la elevación espiritual, se enseñaba originalmente por tradición oral, es decir, se transmitía de maestro a alumno y en grupos muy reducidos. El grupo más grande normalmente solía tener entre 4 o 5 estudiantes que por supuesto se dedicaban a esto en forma intensiva. El trato personalizado era mucho más importante que la masividad, es decir, la calidad por sobre la cantidad. Y esto obviamente ayudaba a que cada alumno, que cada estudiante pudiera crecer y se pudiera elevar en forma auténtica, que esto no sea una fantasía, que la Kabbalah no quede en un ámbito de superficialidad y simple curiosidad. Los discípulos eran elegidos por el maestro, no es que cualquiera accedía a este tipo de conocimiento, y obviamente eran personas que estaban ya preparadas previamente para poder recibir. Recordemos que la palabra Kabbalah significa recepción. No hace falta saber hebreo y Torá para aproximarse al estudio de la Kabbalah. Esto puede ser así para niveles básicos o basados en la curiosidad o la moda. Pero si la intención es estudiar Kabbalah en forma seria, metódica, como una disciplina espiritual e incorporarla en la vida cotidiana, hay algunos elementos que son fundamentales. Entre ellos, el idioma hebreo, el conocimiento de la Torá, ideas, algunas por lo menos particulares acerca de la halajá, del Talmud, de las festividades, del calendario. Y por supuesto, si querés enseñar Kabbalah, todo esto tiene que estar sabido en profundidad, porque no solo se trata de un conocimiento intelectual, sino de la aplicación personal y colectiva de la divinidad y de la espiritualidad. Los cursos que podés adquirir en mi página web kabbalainfluencer.com tienen 25 años de experiencia en la enseñanza de la Cábala.
creatividad, agilidad, lenguaje ameno y comprensible. El estudio serio de la cábala requiere un método y un orden. Navegá y elegí el que más te guste. La cábala es un estudio intelectual que no incluye la meditación. En realidad, la parte más importante de la cábala es su puesta en práctica. Y para la puesta en práctica hay ciertos esquemas mentales, hay ciertos surcos que recorrer que forman parte de lo que es la cábala meditativa y que de alguna manera uno está como obligado a introducirse dentro de este tema particular. Dentro de la cábala meditativa tenemos dos áreas que son la cábala iyunit, es decir, la meditación contemplativa, y la cábala nevuit o la meditación profética. Estas son dos áreas enormes que también podrían llegar a incluir la plegaria como forma de meditación, además de una serie de ejercicios que no son únicamente mentales, que incluyen posturas físicas, incluyen respiraciones específicas, incluyen ejercicios con los ojos, con las manos y muchas cosas más. La meditación dentro de la cábala tiene como objetivo principal llegar a la unidad, contactar, vivir, sentirse en unidad, pero además ampliar los poderes psíquicos. La cábala, la parte práctica de la cábala relacionada específicamente con la acción, uno de los temas fundamentales dentro del judaísmo, va a significar levantarte de la silla y moverte. Solo los mayores de 40 años pueden aprender cábala. Es posible acercarse a la cábala con menos de 40 años, pero es necesario haber tenido suficientes experiencias de vida, no solo como para comprender los temas y los conceptos fundamentales que trae la cábala, sino además para poner en práctica lo que la cábala pregona. Para poder ponerla en práctica de manera simple, de manera directa, va a ser importante tener el área material medianamente canalizada o resuelta o aliviada. ¿Qué significa esto? Significa que ya debemos tener una familia, hijos, un trabajo que nos pueda sostener, la posibilidad de sentarnos largos ratos a estudiar, a hacer gematrias que son muy largas y hay que concentrarse, a meditar. Todo esto llega en cierto momento de la vida cuando ciertas etapas ya han sido superadas. Y eso se consigue alrededor de los 40 años, cuando la psique ya ha evolucionado lo suficiente, cuando la persona ya maduró, cuando ya tiene conocimiento de la vida en general. La cábala te desestructura para volver a estructurarte en algo superior. Por eso va a ser importante que los fundamentos, que la base estén sólidas para evitar una caída. Y esa base sólida tiene que ver con tu edad cronológica, es decir, el tiempo de maduración, el tiempo de crecimiento personal, evolutivo, emocional y espiritual. Suscríbete a Cábala Influencer para acceder a videos de cábala hebrea. Cada video es una clase de un tema específico trabajado desde fuentes hebreas con soporte gráfico, preparado y sintetizado especialmente para vos. Por eso, si me dejas tu aporte en el corazoncito con el signo pesos, me ayudas a seguir produciendo más clases especiales. Y acordate de dejarme tu like. La cábala salvará tu vida y te dirá lo que tienes que hacer. No. Tú salvarás tu vida con tu trabajo, tu discernimiento, tu esfuerzo, tus ganas de vivir. La cábala, al igual que muchas otras disciplinas místicas, es una herramienta más en tu proceso de crecimiento. Así como esta, pueden haber muchas otras. No es la única. Esta herramienta que se llama cábala puede ayudarte a discernir mejor, puede ayudarte a elevarte siempre y cuando lo hagas dentro del contexto judaico que es el que estuvimos hablando. No debes encerrarte, sino ampliarte y aprender de todo el mundo, que por otra parte es algo que está escrito dentro del Talmud. Y lo más importante que debes saber
es que la Kabbalah no es magia. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. Hemos derribado algunos mitos de la Kabbalah y para saber cómo estudiarla, te dejo este video aquí.